Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por este tema, Señor. Hoy concluimos los 5 mensajes que corresponden a la gracia de Dios en la economía de Dios. Háblanos, Señor, por nuestros labios. Queremos escuchar tu hablar. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver son las frases importantes, digamos, de todo este mensaje, de todos los mensajes en rigor. Vamos al siguiente, hermano, por favor. Afirmaciones claves. La primera afirmación clave dice recibir a Cristo como espíritu de gracia en nuestro espíritu. Es algo que se realiza de continuo por toda la vida. No es una sola vez. Normalmente nos han enseñado como que recibimos y ya. No es así. Día tras día deberían tener lugar una maravillosa transmisión divina a medida que Dios suministra abundantemente el Espíritu de gracia y nosotros recibimos de continuo el Espíritu de gracia. La primera afirmación clave que nos está diciendo que recibimos ese Espíritu de gracia no una vez, sino permanentemente. La segunda afirmación clave dice que el vivir que los creyentes neotestamentarios llevan bajo la gracia en la economía de Dios es un vivir total en el que experimentan al Dios triuno procesado y consumado como gracia. Y ese vivir alcanza su consumación en la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. Fíjense, primero estamos hablando de recibir. Y en segundo lugar, de eso que hemos recibido, ese espíritu de gracia, poder tenerlo en nuestro diario vivir, en acción. Es decir, en nuestro vivir debemos disfrutar de ese espíritu de gracia. De acuerdo a lo que la economía de Dios nos va mostrando, ¿no? Y esto permite la consumación de la iglesia, que es el cuerpo orgánico de Cristo. La tercera afirmación clave nos dice que la gracia es Cristo como aquel que lleva nuestras cargas y nos es multiplicada por medio de nuestros sufrimientos, limitaciones y debilidades. Cuando uno escucha estas palabras, sufrimiento, limitaciones y debilidades, se asusta, ¿no? Pero en rigor, lo que el Señor nos dice, cuantas más cargas tenemos, más oportunidades tenemos para experimentar a Cristo como gracia. La gracia, entonces, es ese Cristo que está dispuesto para nosotros, para ayudarnos. Por eso Él dice, traed todas vuestras cargas a mí y tomad la mía, que es ligera y es fácil. Él se hace cargo de nuestras cargas, de nuestros sufrimientos, limitaciones y debilidades. Pero Él nos da su carga, hermanos. Y para eso necesitamos experimentarlo a Él como gracia. Y la cuarta afirmación clave es la meta, digamos, ¿no? Primero, recibir. Segundo, vivir. Tercero, que esa gracia se vaya multiplicando en función a todas las experiencias que vamos teniendo para llegar a la culminación, que es la cuarta afirmación clave, que dice que el producto máximo y consumado de la gracia de Dios es su economía. En su economía es el cuerpo de Cristo. Y esto nos habla de la obra maestra de Dios. El Señor está haciendo su obra maestra y Él la denomina como un poema de Dios para hacer finalmente la nueva Jerusalén, la consumación de la justicia de Dios en los cielos y la tierra nueva. Las riquezas de Dios mismo para nuestro disfrute exceden todo límite y serán exhibidas públicamente por la eternidad. Hay una pregunta que uno se hace. ¿Qué es primero? ¿La gracia o el amor de Dios? Y nos damos cuenta, y es obvio, si Dios es amor, lo primero que existe es el amor. Pero el amor debe tener su expresión.
Si el amor no tiene una expresión, nosotros no lo podemos palpar. Entonces, ¿cómo lo disfrutamos ese amor? El amor expresado se convierte en gracia. Entonces, la gracia es nada menos que el amor de Dios expresado en nosotros. Por eso que habla de cuando lo recibimos. Pero no lo recibimos una sola vez, lo recibimos permanentemente. ¿Y de qué manera lo podemos recibir permanentemente? Cuando nos volvemos al Espíritu. Cuando nos volvemos al Espíritu, hermanos, estamos cara a cara con Él. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con Moisés cuando estuvo en el monte? Fue impregnado de la gloria de Dios. Resplandecía su rostro, hermanos. Entonces, hoy estamos cara a cara, pero en el Espíritu. Por lo tanto, lo que resplandece en nosotros va a ser la gracia. Y entre más tiempo pasemos con Él, más gracia. Y es gracia sobre gracia. Y eso es lo que nos permite tener un vivir adecuado, un vivir normal de un creyente neotestamentario. Y la gracia va actuando en nosotros, trabajando en nosotros, de tal manera que por medio de los sufrimientos, limitaciones y debilidades, va eliminando todo lo viejo y el Señor se va añadiendo a nosotros, va llenando este vaso para constituirnos de Él y poder llegar a esa consumación que es la cuarta afirmación clave, que es el cuerpo de Cristo como poema de Dios para hacer la nueva Jerusalén. Amén, hermanos. Este es para meditarlo, orar, leer. Es bien profundo, hermanos. Vamos al desarrollo del tema de hoy. El tema se llama recibir gracia sobre gracia, a fin de que la gracia sea entronizada en nosotros, de modo que podamos reinar en vida para llegar a ser el poema de Dios, la nueva Jerusalén. Y aquí tenemos 3 puntos para el desarrollo de este tema. Los 3 puntos son, hermano, el primer punto nos dice, día tras día y momento a momento, necesitamos ser aquellos que reciben al Señor como gracia sobre gracia, la abundancia de la gracia para nuestro disfrute, de modo que la gracia reine en nosotros, con mira que nosotros reinemos en vida. El segundo punto que desarrollaremos esta noche nos dice, el propósito principal del relato hallado en Génesis no es mostrarnos la caída, sino mostrarnos cuánto puede la gracia de Dios hacer por las personas caídas. Y el tercer punto nos dice que el producto máximo y consumado de la gracia de Dios en su economía es el cuerpo de Cristo, como lo habíamos visto, como poema de Dios para hacer la nueva Jerusalén, la consumación de la justicia de Dios en los cielos y la tierra nueva, las riquezas de Dios mismo para nuestro disfrute, para que nuestro disfrute exceda todos los límites. Y ese disfrute va a exceder todos los límites, hermanos, y serán exhibidos públicamente por la eternidad. Gracias le damos al Señor por esta gracia toda suficiente, hermanos. Vamos al desarrollo del primer punto. Día tras día, dice, y momento a momento necesitamos ser aquellos que reciben al Señor como gracia sobre gracia. Y vamos adelante. Dice, acerquémonos pues, así dice el versículo, acerquémonos pues, hebreos, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo vamos a desarrollar y dice que el trono de Dios es el trono de autoridad para todo el universo. Sin embargo, para nosotros los creyentes llega a ser el trono de la gracia, representado por la cubierta expiatoria, el asiento de misericordia, que estaba en el lugar santísimo. Este trono es el trono de Dios y del Cordero.
Y podemos acercarnos, dice, confiadamente, no con temor. Fallamos todos los días, hermanos, pero Él nos da su sangre. Tenemos la cruz que nos permite, la cruz es un filtro que no deja entrar nada viejo a la presencia del Señor, nada caído. Entonces podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El siguiente punto dice que en Betel, la casa de Dios, la habitación de Dios, la cual es la puerta del cielo, Cristo es la escalera que une la tierra con el cielo y trae el cielo a la tierra. Le damos gracias al Señor por este versículo, hermanos, por una cosa sencilla. Hoy día podríamos decir que en vez de la escalera es el ascensor, ¿no? Celestial. Porque me vuelvo a mi espíritu y ya estoy en el tercer cielo. Entonces es una cosa rápida, es una cosa así, pero en el instante. Solamente tengo que tomar la decisión. Y por eso estamos hablando que esa justicia de Dios se completa totalmente cuando llegue la nueva Jerusalén. Él por su justicia se autolimita y por eso que Satanás no es enviado al lago de fuego ya. Él necesita que su creación, su obra maestra, eche al lago de fuego al enemigo. Y ahí se completará su justicia. El siguiente punto, hermanos. Cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, pasamos por la puerta del cielo y tocamos el trono de la gracia que está en el cielo por medio de Cristo como esa escalera celestial. Esto es evidente porque según dice 2 Corintios 3, Señor Jesús, 2 Corintios 3, 18, nos dice que cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado y quedamos cara a cara con Él, como frente a un espejo, hermanos. Ahí nos vemos, nuestra condición, y eso nos anima, hermanos, a que podamos realmente disfrutar de esa gracia. Somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Señor Espíritu. Así dice todo ese versículo, hermanos. Y eso es la gran necesidad que tenemos de pasar más tiempo en la presencia del Señor. Vamos al siguiente punto. El punto 2 dice, el Señor mismo es el trono de gloria y el trono de gracia. Cuando permitimos que la gracia reine en nosotros, la gracia es entronizada en nosotros como la presencia rectora de Dios para nuestro disfrute, de modo que podamos reinar en vida. ¿Qué significa esto? Que parece un poquito complicado. Que le demos paso al Señor como la gracia para que Él se entronice en cada parte interna nuestra, para que Él sea nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, para tomarlo a Él como nuestra persona. Y algún día que eso ocurra, podamos decir como el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, todo lo que Él hacía, lo hacía de acuerdo a las instrucciones que la persona interior, es decir, Cristo, le daba a Él. Esto es entronizar la gracia en nosotros, como esa presencia rectora de Dios para nuestro disfrute. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo correcto, lo perfecto, lo que agrada a Dios, y eso va a permitirnos reinar en vida. Amén. Vamos al segundo punto. El punto 2 nos dice que el propósito principal del relato hallado en Génesis no es mostrarnos la caída, sino mostrarnos cuánto puede la gracia de Dios hacer por las personas caídas. Adelante. Dice que Dios le mostró a Noé la verdadera situación de la era corrupta en la cual él vivía. Conocemos la historia, pero queremos verlo desde el punto de vista de la gracia. Adelante. Dice, a la postre, el hombre cayó a tal grado que llegó a ser totalmente carne. El enemigo más poderoso y maligno de Dios es nuestra carne.
La carne no tiene paso a la Nueva Jerusalén. El segundo, el B, dice, Dios aborrece la carne, de la misma manera que aborrece a Satanás. Y él quiere destruir la carne de la misma manera que quiere destruir a Satanás. Mire cuán fuerte es este tema. El siguiente. En la batalla contra Amalek, necesitamos, dice, cooperar con el Señor al orar, a fin de ser uno con el Cristo que intercede. Tenemos al Señor que intercede en todas nuestras batallas. Y al hacer morir la carne, a fin de ser uno con el Espíritu que combate. También Cristo es nuestro capitán. Él combate las batallas por nosotros. Y por esto, Dios ha decidido hacer guerra de continuo contra la carne, hasta que Él borre del todo la memoria de esta de debajo del cielo. Amén. El siguiente punto. El siguiente punto, hermano. Dos. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. En el Antiguo Testamento no existía la gracia. Hoy día sí tenemos la gracia. Entonces, el equivalente a favor es la gracia. Vamos al siguiente punto para explicar esto. Dice, la carne es la obra maestra de Satanás y es el salón de reunión de Satanás, el pecado y la muerte. La gracia es Dios mismo, la presencia de Dios disfrutada por nosotros al ejercitar nuestro espíritu, a fin de ser el todo para nosotros y hacerlo todo en nosotros, por medio de nosotros y para nosotros. Hermanos, una de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo, que nunca haya silencios, excepto cuando se esté dando el tema, obviamente, se esté compartiendo, que no haya silencios cuando estamos alabando al Señor. Yo no me atrevo, no voy a cantar porque ¿qué pensarán los hermanos? Eso viene de la carne, viene del enemigo. No le haga caso. Usted, si nadie lo hace, usted comparta, usted profetice, usted dice que estamos viendo un mensaje que nosotros hemos creído en un Dios que habla y Él necesita personas que sean sus testigos, aquellos que hablan. Por eso que Pablo también nos dice que debemos salmodiar, ¿cierto? Cantar himnos, etcétera. O sea, ejercitar nuestro espíritu. Por eso acá dice algo muy precioso, dice, la gracia es Dios mismo, la presencia de Dios disfrutada por nosotros al ejercitar nuestro espíritu. Si nos quedamos callados, esperando que otro hermano haga, otra hermana, en el fondo nuestro espíritu se empieza a apagar. El fuego que hay en nosotros se empieza a apagar, a atenuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitar nuestro espíritu, a fin de ser el todo para nosotros, y así tomarlo, no sé, y hacerlo todo en nosotros, por medio de nosotros y para nosotros. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, hermanos. Siguiente punto. Dice que la palabra de Dios es la palabra de gracia. Ahí están los versículos para que los disfruten. El siguiente. Nosotros experimentamos al Dios triuno procesado como la gracia de vida en la experiencia de reunirnos con los santos en el terreno de la unidad. ¿Cuán importante es la unidad, hermanos? Muchas veces pasan, lo hemos estado viendo en las bueno, mensajes que hemos disfrutado y siempre pasa, ¿no es cierto? No es para ponerse mal, ni mucho menos, pero siempre, ay, mira el hermano lo que dijo, esto otro, y esta hermana lo que dijo será para mí, lo habrá dicho por mí, y entonces fíjese la carne cómo empieza a obrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Experimentar al Dios triuno como la gracia de vida en toda reunión,
y eso hacerlo en el terreno de la unidad, es decir, en el cuerpo. Si nosotros vemos el cuerpo, hermanos, no va a haber división, no va a haber conflictos, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu como un solo y nuevo hombre. Adelante. Necesitamos laborar para el Señor en el poder de su gracia. No confundamos, yo hago el servicio tal o yo sirvo a la iglesia, qué sé yo. Está bien, no lo haga con sus fuerzas. Eso es carne. Hágalo de acuerdo al poder de su gracia. Entonces, seguir volviéndonos a nuestro espíritu, preguntándole, Señor, ¿cómo quieres? Y veíamos en un mensaje que nos decía, hasta las sillas, algún hermano dice, no, yo las voy a poner de esta manera, y el otro dice, no, queda mejor de esta otra manera. Y miren, tonterías, ¿no? Pero si servimos en cualquier ámbito que sea el servicio que usted haga, vuélvase al Señor y pregunte, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Necesito el poder de tu gracia para servir en la iglesia. Amén. El siguiente dice, por el poder de la gracia, la fuerza de la gracia y la vida de la gracia, podemos estar bien con Dios y unos con otros. Y esto es bien precioso, hermano. Mire, la justicia objetiva, es decir, la que el Señor produjo, Él pagó el precio, Él se hizo nuestra justicia objetiva. ¿Y eso qué produjo en nosotros? Un resultado, la gracia, ya que Él pudo venir a nosotros como esa gracia. Y esa gracia en nosotros produce la justicia subjetiva. O sea, lo que ocurre en la cruz se vuelve a nosotros, se hace interior, se internaliza en nosotros cuando la gracia entra en nosotros y actúa para llevar a cabo esa justicia. ¿Y qué significado tiene esto? Nuestras caídas, nuestros pensamientos equivocados, nuestras decisiones que están fuera de la presencia del Señor, de considerar al Señor, eso el Señor aplica su justicia, en este caso subjetiva. La sangre actúa y nos limpia. Entonces no es un hecho externo, es un hecho interno que está sucediendo cada vez que nos volvemos a Él, nos arrepentimos, pasamos por la cruz, negando nuestro yo, y Él indudablemente aplica más gracia en nosotros en ese momento para fortalecernos y guiarnos. Amén. El siguiente punto. Dice, Dios le dio a Noé una revelación todo inclusiva, la revelación de edificar el arca, la cual era la manera en que Dios daría fin a la generación corrupta e introduciría una nueva era. Su obra fue una obra que cambió la era. En este momento, nosotros estamos en pos de que haya un cambio de era. Pero ese cambio de era ya no va a ser un cambio para que posteriormente haya otro cambio. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Mire lo que sucede en el mundo. Mire lo que se está haciendo en los colegios con los niños, enseñándole tanta basura, hermanos. Perdonen el término, pero de verdad, es escalofriante toda la tontería que le están enseñando a los niños. Lo conversaba con un hermano de Colombia. Es horrible. Entonces, ¿qué cree usted que viene a posterior? El levantamiento del anticristo, indudablemente. Entonces, necesitamos este cambio de era. Y el arca acá, ¿qué representa? A la iglesia. Entonces, en la iglesia es donde estamos seguros, hermanos. Solo en la iglesia se puede eliminar esa generación corrupta e introducir esta nueva era. Vamos adelante, hermanos. Como decía, el arca tipifica a Cristo, no solo a Cristo de manera individual, sino también al Cristo corporativo, es decir, la iglesia, ¿no?
que es el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre que llega a su consumación en la nueva Jerusalén. El siguiente punto. Edificar el arca es edificar a Cristo como gracia en nuestra experiencia para la edificación del Cristo corporativo, la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Edificar a Cristo, dirá usted, pero ¿cómo yo voy a edificar a Cristo? No, no es a Él, sino con Él, como gracia, edifica el cuerpo, se edifica el cuerpo. En este momento todos estamos siendo de alguna manera edificados. Y para edificar no se puede hacer con madera, con heno y con hojarascas. Hay que hacerlo con oro, con plata y con piedras preciosas. El oro representa la divinidad, ¿no es cierto? La plata es todo lo que el Señor tuvo que vivir. Esa experiencia terrible, ¿no? ¿Para qué? Para producir la piedra preciosa. Estas piedras preciosas son los hermanos que están siendo edificados, construidos, ¿no es cierto? Limpiados de toda cosa que no es Cristo. Y esa piedra preciosa va a relucir y va a servir para esta edificación. Y yo veo en este minuto 31 piedras preciosas, hermanos, conectados. Bueno, hay muchos más porque están reunidos en un mismo lugar. Pero eso es lo que tenemos que ver, hermanos, edificar el arca. Estamos en este proceso, edificar. ¿Qué significa? ¿Cómo colaboro yo? Podría decir cualquier hermano o hermana, pero yo, ¿y cómo colaboro? Primero, usted ganando más Cristo. Porque si no tengo algo que decir, ¿qué voy a decir? Si el Señor necesita que hablemos por Él, que hablemos de Él y que exaltemos quién es Él. Y si no sé y no conozco, ¿de qué voy a hablar? Entonces lo primero comienza por casa, acá. Lo segundo es, no me he dado cuenta que estaba sin Señor Jesús. Lo segundo es permitir que otras personas puedan recibir el rico suministro que usted tiene. Y así sucesivamente. Cuando un hermano no asiste a la reunión, ¿qué hace usted? Dice, bueno, la próxima vez va a venir. Eso no es estar atento a la edificación. Si un familiar, en el caso de Noé, se hubiese quedado fuera del arca, ¿usted cree que habrían cerrado la puerta o habrían salido a buscarlo? ¿Qué cree usted? Yo creo que lo habrían salido a buscar. Antes de cerrar la puerta, ellos ingresaron a toda su familia. Eso es el cuidado que tenemos que tener unos con otros. No es solamente de los que sirven, de los ancianos, hermanos responsables. ¿Le cargamos todo a ellos? No, no es así. El Señor necesita miembros que ejerciten su función. Entonces, esto es lo que significa llevar a cabo nuestra salvación, para que podamos ser salvos del juicio de Dios sobre esta generación torcida y perversa, y seamos introducidos en una nueva era, la era del milenio. Recuerden que terminada esta era que estamos viviendo, con el regreso del Señor, tendremos que pasar por el tribunal de Cristo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para que nos pueda decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré? Pasa a las bodas del Cordero. ¿O nos dirá siervo infiel? Esa es la pregunta, hermanos. Y por eso tenemos que cooperar unos con otros. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que animarnos. Es la forma. La siguiente, hermano. Y con esto terminamos, porque este es el punto cumbre. Hemos ido peldaño tras peldaño subiendo,
Y en este momento llegamos a la culminación de la obra maestra de Dios. Y dice, el producto máximo y consumado de la gracia de Dios en su economía es el cuerpo de Cristo. Este cuerpo es un poema de Dios que llega a ser esa nueva Jerusalén. Es decir, la consumación de la justicia de Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y esto, como lo dije en algún momento, tiene que ver con que el Señor por su justicia se autolimitó y dejó que Satanás hiciera muchas cosas. Pero por esa misma justicia, Él preparó a estos miembros para constituirlos en un solo cuerpo, es decir, en lo que es el nuevo hombre, y de esa manera, y con ellos, eliminar y que se cumpla, ¿no es cierto?, lo que Él necesita. Que haya justicia de Él, que haya un trono que gobierne, y por medio de quién lo hace el Señor, por medio de ese nuevo hombre, que es la nueva Jerusalén. Entonces las riquezas de Dios mismo para nuestro disfrute exceden todo límite y serán exhibidas, dice, públicamente por la eternidad. Dios está tratando de ganar. Es como si a un vaso usted le echara lo más precioso que hay en el mundo, la bebida más cumbre, por decirlo así. En el caso nuestro, somos un vaso de barro. Él nos está llenando con su misma persona, para hacer que ese vaso de barro sea resplandeciente, sea lo más precioso, y todo el universo, cuando Él presente este poema, todos, yo me imagino, que dirán, wow, ¿no? Qué tremendo, qué precioso, qué tremenda obra, la obra maestra de Dios. Amén, hermanos.